tomaron festividades que eran dedicadas a determinado Dios y lo trataron de compaginar con una festividad cristiana. No fue el 25 de diciembre. Así es. Definitivo. O sea, no es. No es ahí. No es por ahí. Voy a pedir prestado porque hay que regalarle a 100 personas. Vemos que muchos elementos de la Navidad fueron agregados en determinada época, en determinado año. No puedes tener una Navidad porque la Navidad es del diablo. Saludos a todos. Estamos hoy muy felices de comenzar el podcast Hablemos de con su servidor, el doctor César Cancino. De verdad estoy muy, muy contento hoy de poder tener este primer podcast Hablemos de y con un invitado de lujo, ¿sí? Un hombre que yo admiro y mire que no soy aludador ni nada de eso, no me gusta hacer las cosas bien. De verdad es usted aquí querido, amado, es nuestro apóstol Tom Bermúdez y nuestro Padre Espiritual. Bienvenido al podcast de Hablemos de. Pues muchas gracias. También para mí es un privilegio grande cuando me hablaste de este proyecto y de ser la primicia, ¿verdad? Lo considero un privilegio y aquí estamos, feliz de estar aquí y yo sé que esto va a bendecir, edificar, tal vez causar polémica, ¿verdad? Sí. Pero eso es bueno, ¿no? Es bueno poder escuchar diferentes puntos de vista, que la gente se sienta libre, ¿verdad? En poder externar su opinión. Y aquí estamos para servirles. Un privilegio de verdad. Muchas gracias. Y de verdad queremos saludar a todas las personas que nos estén viendo por ahí. Queremos decirles que este inicio de este programa es un programa muy abierto, también de gente que mantiene una cultura, una forma de entender lo que es una enseñanza y a veces todas las cosas también traen una polémica, ¿verdad? Así que por la gente que está conectada ahí, que nos vas a estar viendo, vamos, compártelo también para que la gente lo pueda disfrutar. Vamos a hablar de un tema hoy un poquito polémico, bendita o maldita Navidad. Wow. Un tema que por lo general ha sido bastante criticado dentro quizá del pueblo cristiano o de la religión a nivel mundial. Así que hoy vamos a tratar de entender qué trae todo este tema, ¿verdad? Y vamos a empezar, por ejemplo, con el concepto de la Navidad. Usted nos puede dar un panorama, cómo ve este concepto a través de lo general. Bueno, de entrada creo que para algunos, vamos a decirlo así, la Navidad viene siendo la época más hermosa. Ujú. Para nosotros lo es, ahorita vamos a explicar por qué. Pero para otros, la Navidad viene siendo una época de nostalgia, de tristeza. Bueno, la semana pasada estuve en Tabasco, en Comalcalco, y llamé al altar en una administración a la gente que se siente muy triste en Navidad. O sea, lo que para muchos es una bendición, una alegría, una celebración en familia, para otros viene siendo la época más triste. Y hay una estadística de que en algunos lugares durante la Navidad se eleva el índice de suicidios, Qué tremendo. de depresión, de tristeza, como que hay un espíritu de luto. Entonces, me parece así de entrada muy atinada el nombre de este podcast. Bendita o maldita Sí, Navidad. exactamente. Lo que para unos es una bendición, para otros viene siendo la temporada más triste, ¿no? Así de entrada, ¿verdad? Podemos decir. Definitivamente. Acaba de decir algo muy importante. Cómo
de una u otra forma puede marcar a una familia una temporada. Quizá en este tiempo alguien perdió un familiar Ujú. y lo que menos requiere es entrar a la Navidad. Pero hoy vamos a intentar saber que la Navidad es más que una fecha, que un acontecimiento. Y toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, yo creo que va a poder ponerse un poquito más firme en sus pensamientos, en sus criterios. Pero sí me pareció muy importante que usted mencione eso. Para muchos puede ser una desgracia. Sí, para muchos. Y hay gente que en un momento dado tal vez, podemos evocar el espíritu del Grinch, ¿no? Que no les gusta la Navidad, ¿no? ¿Cierto? Porque, ciertamente, y vamos a hablar la verdad, es innegable que la Navidad tiene, como tal, ¿no? La Navidad como tal, como la conocemos, tiene elementos que fueron, como tomados de unas culturas, paganas, no netamente cristianas, Así ¿no? es. Entonces, mucha gente se va por ahí, ¿no? El origen de la Navidad, el asunto de Santa Claus, o el llamado Santa Claus, o el uso del arbolito, ¿verdad? Que suscita polémica, ¿no? Si te vas a la historia, o a la información histórica que tenemos en el Google, Sí. vemos que, muchos elementos de la Navidad fueron, agregados en determinada época, determinado año, ¿verdad? Por la Iglesia Católica, ¿verdad? Que, como sabemos, y esto es cierto, y con el respeto que se nos debe los, los católicos, la gente que profesa esa religión, este, tomaron, festividades que eran, dedicadas a determinado dios, y, lo trataron de compaginar con una festividad cristiana, ¿no? La Navidad tiene eso como tal, ¿verdad? El 25 de diciembre era, dedicado al sol, al dios sol, ¿no? Así es. Y, lo hicieron compaginar con el nacimiento de Cristo. Y entonces mucha gente, si nos vamos por ese lado, vamos a ver a la Navidad como algo pagano, ¿no? Pero creo que, debemos rescatar, el hecho de que Jesús nació. Qué importante, decía usted, el Grinch de la Navidad, ¿no? Porque las cosas Dios las hizo para disfrutarlas, ¿no? Y personas que, en su niñez, vaya, por eso vamos a adentrarnos aquí, les dijeron: "No puedes tener una Navidad, porque la Navidad es del diablo". Y no, y yo lo escuché, o sea, lo escuché, lo vi. No vi al diablo, pero vi a la gente que decía eso. ¿Tú viviste el tiempo ese? O sea, o ¿cómo era en el caso tuyo? Interesante, el doctor, En mi caso, César, sí, en tu caso, que prácticamente desde niño eres cristiano, ¿no? sí. Pero, ¿cómo fue tu primera etapa con respecto a la Navidad? ¿Celebraban la Navidad o era prohibido en tu No, denominación? fíjese que nosotros tuvimos esa oportunidad, sí lo celebrábamos, pero sí teníamos familia, amigos, que definitivamente le decían: "La Navidad es del diablo". Y habían ciertas cosas que marcaban y yo lo podía ver, porque de pronto nos hablaban y nos decían: "Te acaban de dejar un regalo". Y con los que estábamos decían: "¿Y a mí?". Y como somos niños, y Sí, el niño ya ve que tiene otra sí, guau, dimensión, guau. y de pronto decía: "¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? Porque es Navidad". ¿Y cómo empezaba a traumar todo eso? Vamos a entrar un poquito a la historia, Sí, y vamos a hablar de una manera muy abierta a toda la gente que está ahí. totalmente. Vamos a mencionar datos, pero Sí, vamos a ver el contexto, vamos a ver la profundidad desde el mundo general a través del mundo cristiano, que es el reino para nosotros, algo muy especial. Y quiero mencionarle algo que usted comentaba y decía, aquí en la producción obteníamos estos datos. Es cierto, la Navidad viene de una raíz cuando Constantino, usted sabe muy bien porque es un excelente historiador, eh, comienza a creer en el cristianismo. Vamos a hacer el contexto de Roma como nación, ujú. tenía multitud de dioses, del Sí, paganismo. total. Entonces, él se convierte, Constantino, y Constantino dice,
¿Usted nos puede mencionar algo de cuando Constantino se convierte y ve la señal de la cruz? Yo lo he escuchado que usted Sí. lo predica mucho. Bueno, pues no queremos cerrar la fecha exacta, pero creo que la cuestión aquí, históricamente, y esto genera y suscita polémica, desde luego, pero como bien decías, doctor, creo que estamos abiertos a esa polémica, Sí, sin nosotros eh, pelear, pues, o sea, no es la cuestión, sino que sea como una lluvia de ideas o que nos den a conocer su opinión claro. y lo vamos a la historia, ¿no? Creo que el emperador Constantino establece el 25 de diciembre, lo que decíamos, como la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, buscando asimilar tradiciones paganas al cristianismo. Entonces, Constantino es el que da pauta, que nos perdone nuevamente, los que profesan la religión, que los amamos. No nace, la iglesia cristiana nace con la venida del Espíritu Santo, Así es. 33 DC, Exacto. ¿verdad? Y la iglesia católica empieza con Constantino, cuando después de ser perseguido el cristianismo pasa a ser obligado. Siglo tercero, o sea, dice aquí. Siglo tercero, Sí, exactamente. Entonces, hay una historia con respecto a la Navidad y es cuando, y esto es histórico, cuando Constantino, vamos a decir, homologa el nacimiento del dios Sol con así el es. nacimiento de Jesús. O sea, qué importante es escuchar gente, porque a veces nos dicen, es que ustedes los cristianos son unos ignorantes o simple y sencillamente no saben lo que festejan. Es cierto, o sea, el emperador Constantino cree, la madre de Constantino le ayuda a implementar el cristianismo y lo que usted decía, en el siglo tercero, el 25 de diciembre, había una conmemoración al famoso dios del sol Ujú. y se aprovecha para implementar en Roma, ahora sí ya el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que Roma tenía un sinfín de dioses. Deja esos dioses y toma un nacimiento de Jesús. O sea, eso es lo importante y a veces las personas religiosas tienen que entender que no todo es malo, porque el hecho Ujú. que el emperador pudiese oficializar, por ejemplo, el 25 de diciembre, pero es que el origen, o sea, está oficializando que que se tenía que celebrar en el imperio el nacimiento de Jesús. Creo que eso no nos perjudica a nosotros. Definitivamente, definitivamente. Creo que hay una, vamos a decirlo, oportunidad, Claro, ¿sí? Y esta oportunidad que tenemos es de que si la misma autoridad, sea por costumbre, tradición, como le llamen, celebra el nacimiento de Jesús, debemos tomarlo como algo maravilloso para claro. nosotros, ¿no? Ya que hay día de la muerte, hay día de los muertos, de días de lo del famoso Halloween y todo eso, Y de eh, festividades de santos que hacen y todo eso. totalmente pagana, Totalmente. totalmente pagano. ¿Cómo no celebrar aquí y la oportunidad a todos los cristianos de hablar del nacimiento de Jesús? Sí, hay un dato histórico que me Sí. gustaría leer. La Navidad surgió en el Imperio Romano y se expandió tras la celebración de su primer banquete en Constantinopla en el año 379. Muy bien, el árbol de Navidad se adapta al cristianismo por San Bonifacio, proviene de los pueblos escandinavos y germanos y simboliza el nacimiento de Jesús. Hay cosas que nosotros tenemos que ir a la palabra, a la Sí, Biblia, y Jesús decía, el que no es contra mí es, o sea, el que no es contra mí, conmigo es. conmigo es exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver una nueva, vamos a poner así, una nueva orden del imperio y decir que se celebre, no nos perjudica. Entonces, ahora, la Al fecha, contrario, Dios usa eso, cualquier cosa. exactamente, usa la misma gente pagana, la autoridad
para que sea recordado, celebrado el acontecimiento más grande, ¿verdad? Porque yo tengo una frase, no es la fecha, porque hay una polémica también Exacto. por la Ahí fecha. quiero que entre usted. La Hay, fecha. hay- hay una polémica por la fecha, hay una polémica muy grande y podemos concluir lo siguiente. No fue el 25 de diciembre, Así es. O sea, definitivo, no es. no es ahí, no es por ahí, pero no conmemoramos la fecha, sino el hecho Ajá. de que Jesús nació. Hay una versículo de la Biblia que es poderosísimo, que es Juan 1:14, que dice, y aquel verbo Fue hecho carne. fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es algo impresionante. Y entonces celebramos, quizás, y hay una polémica también, cuándo nació Jesús. Y ahí no se han puesto de acuerdo Nadie. ni en un erudito, nadie. No se han puesto de acuerdo, pero lo importante aquí es que nació. Ahora, que se celebre en diciembre, ponte que sí ya explicamos que no fue, que fue como aprovechar una festividad a un dios pagano para poner el nacimiento de Jesús ahí, pero aquí el asunto es que de una o de otra manera celebramos el nacimiento de Jesús. Así es. El hecho, el acontecimiento. Exactamente, no el día, sino el acontecimiento, el hecho. La luz vino al mundo, ¿verdad? El mundo ha estado en tinieblas o estaba en tinieblas. No había luz en el mundo, no había salvación para el ser humano y Cristo vino y Jesús vino para iluminar como iluminó ese pesebre o ese lugar donde nació, porque también ahí hay polémica, ¿no? Nos gusta mucho la polémica, ¿no? Claro, pero yo quiero que usted, por ejemplo, nos diga, es la gente que está metida en la religión, ¿verdad? La que a veces se cuadra su Mm, mente, porque a veces cuando hay una cuadratura en nuestra mente, no nos permite ver cosas positivas, porque la fecha no fue el 25 y empiezan las polémicas, ¿no? Pudo ser en abril, pudo ser es más, alguien dice que fue en noviembre, y sí, empieza sí, eso, sí. ¿no? Pero es la cuadratura de la religión Ujú. la que no permite hacer ver todos los beneficios que nosotros podemos obtener. Y la otra, Sí, perfecto. ¿dónde dice, hay gente que dice así, voy a mencionarlo, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que se celebre la Navidad? Y yo creo que ahí tenemos que hacer también porque la Biblia no va a decir eso, pero hay algo más profundo. Porque la gente dice eso. ¿Dónde dice la Biblia que celebrad la Navidad, amados hermanos y amigos? No dice, pero no lo Muy dice. bueno. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Por favor, Yo creo que acá, para empezar, yo creo que la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, ¿no? ujú, Por todo. Y cómo no dar gracias por el nacimiento de nuestro Señor en la claro, tierra. Y yo creo que si cortamos un poco más profundo, creo que el mensaje principal es que Jesús nazca en el corazón, ¿verdad? Que Jesús nazca en tu corazón, que, que le abras tu corazón. He puesto esto tomando también de la tradición, lo de que le llaman posadas, ¿no? Que José y María, San José y la Virgen tocaban las puertas para ver, ella estaba a punto de dar a luz y le cerraban la puerta, no había lugar en el mesón, no había lugar en ninguna parte para que naciera, entonces tuvo que nacer en un lugar así como arreglado, ¿verdad? Improvisado para que naciera. Entonces, creo yo que el mensaje principal que yo he tomado es que los corazones sean como ese humilde lugar donde nació Jesús para cambiar al mundo, para cambiarlo todo, para cambiar la historia
y que puede empezar cambiando nuestra propia historia. Así Entonces, es. ¿cómo no celebrar el acontecimiento más importante para la historia? Para la historia de la humanidad que cambió el curso. Y Totalmente. en la historia podemos ver los mismos historiadores antes de Cristo, después de Cristo. Así es. Pero si quisiéramos justificar para aquellas personas que dicen, ¿dónde está la Navidad? ¿Dónde dice la Mm, palabra en la Biblia? Podríamos leer, y usted nos podría comentar, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice de la ujú. siguiente manera, porque un niño nos es nacido, que está hablando de un nacimiento. Y Sí. la palabra Navidad también significa natividad, que su traducción es nacimiento. Ujú. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso, ¿no? Wow, qué Yo creo poderoso. que ahí usted podría comentarnos algo. Sí, ¿Qué más para celebrar el nacimiento? Un niño nos es nacido. sí. Esa primera frase implica que nació para todos, porque dice un hijo nos es nacido. Exacto. O sea, no solamente nació para Israel, no solamente nació para su pueblo Israel, sino que nació para todos, para toda la humanidad. Un niño nos es nacido, un hijo nos es Nos dado. es dado. O sea, es para todos, ¿verdad? El Hijo de Dios y el principado sobre su hombro quiere decir que venía para reinar, vino para reinar. Vino, Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, ¿verdad? Es el Mesías esperado que ciertamente no lo esperaban así o se confundieron, querían ver a un rey, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, Jesús, el rey del universo, el creador de todo, se disfrazó, ¿verdad? De un niño en pañales, ¿no? Entonces, yo creo que vino a reinar y está reinando en nosotros que lo hemos recibido, ¿sí? Y los 5 títulos de Jesús es algo poderosísimo, dice admirable, Sí. wow, Consejero. admirable, ya nadie es como él, consejero, dice Dios fuerte. Dios fuerte, Padre Padre eterno eterno, y príncipe de príncipe de paz. paz, wow, yo creo que eso es poderosísimo, ¿no? Es el 5 es el número de gracia y dice la palabra que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues Y perdón, sí, adelante. simplemente estamos hablando, perdón, de Jesús y la atmósfera cambia. Es diferente. Y yo creo que eso es lo que pasa en Navidad. Cuando se habla de Jesús, la atmósfera cambia. Como algo que en un momento dado pueden atacar y que el paganismo, pero se habla de Jesús y eso hace que las cosas cambien. Y algo muy importante que quiero mencionar es lo siguiente. Por ejemplo, el hecho de que hoy hay una meta en ciertas personas, eh, modernistas, por llamarlo así, Ujú. que quieren quitar el concepto de Jesús Mm, y lo quieren ver como un historiador, como un personaje histórico, pero no como lo que usted dice, como alguien que cambia la misma historia, las mismas ujú. atmósferas. Qué peligroso es entender que por medio de la religión, en lugar de ver nosotros una ventaja celebrando a nivel mundial el nacimiento de Jesús, hoy haya otra corriente en contra de y diciendo, si no se celebra esto, mucho mejor, porque quieren quitar el nombre de Jesús de las escuelas, de las instituciones y lo más importante, de la vida de las personas. Así que el día de hoy podríamos ver a través de este podcast que le hemos titulado Bendita o Maldita Navidad, para que la gente pueda aterrizar, porque sí está satanizado o está también demasiado llevado a un nivel que quizá debemos bajarlo, ¿no? Y bajar a la realidad, a la realidad de la palabra. Nos conviene como hijos de Dios que el nombre de Jesús siga Totalmente, estableciéndose en todo el mundo, siga totalmente, siendo creído en todas las naciones. totalmente. Y de ahí vienen las famosas polémicas. El Sí, árbol de la Navidad.
¿Se debe poner arbolito? ¿No se debe poner arbolito? El arbolito es del diablo, es de la diabla, o quién sabe quién, quién sabe quién más. Coméntenos algo del arbolito, porque hay mucha gente que ya está echándole gasolina al árbol para ya tirar. No, pero qué interesante lo que decías, que hay una corriente que quiere eliminar, que no celebremos, y yo lo quiero contrastar Ujú. con la celebración del Día de Muertos, que ese es prácticamente una práctica que se hace en las escuelas. Yo recuerdo que como maestro de primaria y secundaria después, se nos decía que había que hacer un altar de muertos en cada salón, ¿no? Cierto. Un altar de muertos en los hospitales, en la central de camiones, donde quiera, en los hoteles. Y esto es muy popular. Desde luego yo no participaba en eso por convicción, pero ¿cómo no, si se le da lugar a eso, cómo no darle lugar al acontecimiento más importante? Mientras estabas hablando, yo decía, bueno, estaría muy bueno que hubiera un nacimiento en cada lugar, Claro, ¿verdad? Porque estamos recordando a Jesús. así es. Tomemos esa oportunidad para hablar de Jesús. Sí. Porque viene la polémica, ¿no? De decir, número uno, celebramos una cena de Navidad. No, es que eso es paganismo, es que eso es malo. Yo le hago una pregunta a las personas que nos están viendo y que están escuchando. ¿Qué de malo puede tener? Vamos a dar un buen contexto, de que se una la familia, que alguien pueda orar, que alguien pueda unirla, Ujú. que puedan disfrutar de un momento agradable en donde no hay pleitos ni rencores, en donde quizás hasta se pueden pedir perdón, porque usted sabe que hay familias que llevan pleitos, pero de años, ¿no? Que no se habla el tío, la tía y que, bueno, es fuerte. ¿Qué de malo puede tener una cena de, como le llamamos nosotros? Porque vamos a hablar aquí sobre algunos datos curiosos, la famosa Nochebuena, Sí. el arbolito, los Sí, regalos, sí, sí, el famoso gordito, Santa Claus, sí. no sé, todo ese, como que todo ese contexto lo quisiéramos tomar para ver la gente que tenga un concepto mucho más claro. Sí, bueno, tocaste un punto muy importante. Yo creo que el llamado espíritu navideño, llamado así, tiene que ver precisamente con el amor, porque Jesús es la fuente del amor. Y al hablar de Jesús se genera una atmósfera tan bonita, y creo que Navidad, celebrarla, el nacimiento de Jesús, ya dijimos que no es la fecha, pero lo celebremos de todas maneras, trae ese amor entre la familia, ese perdón. Y mientras hablabas también, pensé en que los mismos días de la semana tienen un origen pagano, lunes, Así es. martes, miércoles, todos son dedicados a determinado astro, Planeta, todo. planeta, ¿sí? Entonces sería cerrarse completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para hablar de Jesús y para hablar del amor de Dios? Con respecto al arbolito, también hay una polémica tremenda, ¿no? Fuerte. Si vemos el origen, hay autores que se van a un extremo, ¿no? Y lo toman de Tamus o de los dioses babilonios, ¿no? Que se transformaba en árbol, pero yo no he visto que le demos ese sentido, ¿no? Exacto. Yo lo veo como una cuestión de adorno, no le veo yo algo satánico, pero hay algo que también quiero aclarar. Si alguien no lo siente hacer, ¿verdad? Como dice Romanos 14, ¿verdad? Cuando hay polémica por la comida Ah, o ok. por qué día guardar, dice que cada quien esté convencido en su propia mente y que esas cuestiones no nos dividan, ¿no? En mi caso, Ujú. este, lo veo como un adorno, no lo veo como algo satánico, ¿verdad? Y para mí, en lo personal, esta temporada es muy linda. Esta temporada es muy linda. La cuestión de los regalos, ponte, aquí investigamos y todo esto, el origen, de dónde viene todo esto, pero si lo tomamos eso
como una oportunidad y le damos un sentido correcto que tiene que ver con el amor de Dios generado por este espíritu navideño que se forma al hablar de Jesús, nuestro Señor. Creo yo que es una muy buena oportunidad para que las familias se junten, se reúnan, se pidan perdón, y también coincide con el término del año que nos lleva a la festividad del año nuevo, ¿no? El 31 del famoso, 31, del 31 al primero. y un tiempo también de reflexión. Creo que hay algo importante que tenemos que mencionar. No es nuestro objetivo decir, usted tiene que poner un Ajá, árbol o perfecto. usted tiene que hacer esto. Es correcto. Nuestro objetivo Es es correcto. entender que hay un acontecimiento que cambió la historia del planeta a través de un nacimiento que pudo haber sido en diciembre, que pudo haber sido en De octubre, septiembre, en la octubre. fecha que haya sido. Pero lo importante es que nació y Exactamente. cambió el curso de la vida de la humanidad. Entonces, ojo, lo que decía, si no lo quiere celebrar, y con un árbol, con un regalo, no lo haga. Pero el nacimiento de Jesús sí hay que celebrarlo. Porque si Totalmente. no nace en los corazones, no hay vida y no hay esperanza. Y Exactamente. la palabra dice, Jesucristo es esperanza de gloria. Amén. Entonces, hoy yo creo que estamos tratando de llegar a ustedes a un conocimiento, una enseñanza, pero respetando lo que usted tiene en su mente. Cada persona es libre de creer, de hacer, de no hacer. Si usted cree que el arbolito le produce muchos gastos, no lo compre. Ponga otra cosa. Si cree que los regalos son excesivos, porque hay gente también que se obsesiona, hay que mencionar ese lado, ¿no? Sí, total. O sea, voy a pedir prestado porque hay que regalarle a 100 personas. Solo el lado comercial, ¿no? Porque a veces se comercializa todo, ¿no? También ese es un extremo, Ahí ¿no? se abarata todo. Sí, creo yo que el mensaje de nuestra parte como predicadores, como pastores, como gente que ha tenido un nuevo nacimiento, es que esta Navidad Jesús nazca en tu corazón, o Jesús es el centro de la Navidad, y yo creo que lo demás es secundario. Si pueden tener una cena extravagante y todo, pueden, les gusta, adelante, ¿no? Si lo tienen, ¿no? Si lo tienen. Y si no, pues yo creo que lo más importante es el amor de Dios en tu casa, ¿no? Y aunque sea algo sencillo, creo que en familia, ¿verdad? Y siendo Jesús el centro de nuestra familia, será una Navidad feliz. Sí, la gente habla, por ejemplo, y ponía polémica, sí se podía hacer un nacimiento, representar un nacimiento. En mi concepto general digo que sí. El problema es que la gente pueda ya rendir una adoración a Sí, algo que está. Pero, por ejemplo, un nacimiento es hasta arte, hasta cuestiones, por ejemplo, de representatividad. En lugar de poner un altar a la muerte, se puede representar el nacimiento de Jesús, pero sin llevarlos a una adoración. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, totalmente. como decía usted, por ejemplo, es una época hermosa. Hermoso. Pero había gente religiosa que decía, yo no celebro Navidad. Y yo los molestaba, a esos religiosos. Los molestaba así de manera indirecta. Y les decía, ¿no celebra la Navidad? No, 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 que yo no celebro porque es del diablo. Y yo le decía, entonces no celebras los aguinaldos. Si te dicen que te van a dar tu aguinaldo, lo regresas. Y dices, ¿por qué los aguinaldos fueron consecuencia del fin de año, de la Navidad, del Año Nuevo? Entonces tú les dices, les digo, como no celebro Navidad, no celebro aguinaldo, así que lo regreso el aguinaldo. Y se empezaban a reír. El problema es, yo creo que tenemos que llegar a ciertas conclusiones, empezar a tirar paradigmas que al final nos estorban para ver cosas diferentes. Y pasó mucho que cuando nosotros salimos de la religión y entramos al reino, pudimos ver cosas que valían la pena. Porque la religión te hace ver ciego, pero el reino te hace ver lo que vale la pena. Así que, por ejemplo, uno de los consejos sería, celebren estas fechas, ¿verdad? En Ujú. familia, con los hijos. Si puedes regalar, regala. Si puedes comprar una buena cena, pero que todo vaya basado en el amor. Creo que sería Exactamente. un consejo válido. Sí, sería, haz en esta Navidad que Cristo sea el centro de la Navidad, que Jesús nazca en tu corazón. Creo yo que aquí el mensaje realmente que Dios dio a la humanidad es enviar a su Hijo.
envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros, ¿no? Entonces el hecho de recordar su nacimiento Así es. nos llena de gratitud, nos llena de alabanza, ¿verdad? Nos llena de alabanza a nuestro Dios. Gracias por haber enviado a Jesús, ¿verdad? Y vivir una vida para Él. Una vida Vivir agradable. una vida agradable para Él. Entonces, tome la Navidad como una oportunidad para dar amor, para recibir amor y para tener una vida mejor. Ok, y aquí hay un texto porque estamos aterrizando ya en este podcast. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en hebreo era Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la razón. Había un nacimiento con un propósito, que viniera y que salvara al mundo de su pecado. Y que todo esto, dice la palabra, dice, se cumplió por lo que estaba dicho por el Señor a través de sus santos profetas. Hoy podemos decir, bendita Navidad, Amén. bendito nacimiento Amén. de ese Dios tan hermoso que le complació enviar a su Hijo que naciera en un lugar tan especial como la hermosa Jerusalén, el hermoso Estado de Israel, que Dios escogió ese lugar tan poderoso, tan hermoso, tan lleno de tanto significado, ¿verdad? Significado, El sí, Estado de Israel, profético. que nació, que vino a cambiar la vida, que trajo salvación, que trajo luz, esperanza y que nos ha dado tanta, tanta bendición, el nombre poderoso de Jesús. Hoy Amén. yo puedo decir, bendita Navidad, bendito nacimiento, Amén. bendita experiencia que Amén. Jesús nazca en tu corazón. Amén. Estamos terminando y me gustaría que usted a través de este podcast les pudiera decir a la gente, no sé, una palabra de esperanza, de llamado, de salvación, porque hay gente que tal vez le va a llamar la atención la bendita o la maldita Navidad, pero la conclusión de esto va a ser que este podcast tenga un significado muy especial, que usted les Amén. pueda hacer esa invitación a tener la mejor Navidad dentro del corazón, que rompa todo lo que ha habido, que ha estorbado para que esa presencia deje de fluir y puedan tener la mejor Navidad en este 2024. ¿Podría usted, por Sí, favor? claro que sí. Yo quiero bendecir a toda la gente, a todos los que nos están viendo, que esta sea la mejor Navidad de su vida. No termine el año sin tener a Cristo en su corazón. Jesús nació en esta tierra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así es. Y sigue también provocando un despertar, transformando las vidas, lo que se llama el nuevo nacimiento en las personas. El mayor milagro, más que cualquier otro, es el nuevo nacimiento. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, Así a los es. que creen en su nombre, Así es. les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Precioso. Así que usted reciba a Cristo en su corazón y su vida cambiará. Su vida será como la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Y que esta Navidad sea la mejor con Cristo Jesús. Ya no como una tradición, como una costumbre, sino como una verdad, la verdad en su vida. Los bendigo, declaro que esta es la mejor Navidad con Cristo Jesús y que esa luz lo acompañe cada día. Bendiciones. Quiero agradecerles en este primer podcast, Hablemos de. Me he sentido feliz de estar con una agradable compañía y quiero decirles que van a venir temas muy importantes. Este es la primicia, el primer programa, y van a venir temas que vamos a adentrarnos para poder tocarlos y traerles a ustedes algo que les pueda construir, edificar su conocimiento, su vida, su familia. Así que hoy hablemos de bendita o maldita Navidad. Podemos decir que Dios bendiga esta Navidad con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el nacimiento más impresionante, con lo que cambió la vida. Muchas gracias a todos y a toda nuestra producción, a toda la gente que nos está viendo. Estén listos para nuestro próximo podcast y agradecerle
muchas gracias por estar con nosotros, una persona tan importante que está en las naciones, Muchas gracias. que es una persona de rompimiento, y lo digo con todo mi corazón, que impacta vidas Muchas a través gracias. del nacimiento y la resurrección del hombre más importante sobre la tierra, Jesús de Nazaret. Muchas gracias y esperemos que nos acepte otra invitación más adelante para estar en nuestro podcast Hablemos de. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Feliz Navidad, próspero año nuevo y compren Bendiciones. regalos y me traen uno para mí. Abrazo para todos. Saludos.